Los oyentes de Radio María, un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 2810, estamos explicando la primera de las peticiones del Padre Nuestro: santificado sea tu nombre. Fijaros que esta primera petición, bueno, en realidad las tres primeras, están formuladas como un deseo. Es una petición, son tres peticiones: santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Son peticiones deseo. Y además las tres confluyen. Recuerdo que cuando explicamos en una primera introducción, hicimos un encuadramiento de las 7 peticiones del Padre Nuestro, distinguimos las tres primeras de las otras 4, las tres primeras más teologales. Más teologales. Frente a las otras 4, danos el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, que tienen como objeto no tanto así a Dios en sí mismo, sino a peticiones de dones concretos que le pedimos a Dios. Pero las tres primeras no es que le pidamos a Dios cosas concretas, es que es como una formulación de un deseo de que sea lo que Dios quiera. Santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Incluso recuerdo que di una explicación equivocada, dije equivocadamente de un programa que un oyente amable me corrigió en un correo. Aquí siempre tengo oyentes que me ayudan a perfeccionar las cosas. Dije equivocadamente que la fórmula verbal de estas tres primeras peticiones era reflexiva. Dije, no, no es reflexiva, está formulada en nuestro, por lo menos en la tradición, en la traducción castellana, está formulada en el verbo subjuntivo, ¿no? Santificado sea, venga tu reino, hágase. Es una fórmula subjuntivo. El subjuntivo expresa un deseo, de que algo se realice. Lo que ocurre es que en el caso de Dios, el deseo de Dios coincide con la realidad. O sea, es decir, cuando Dios dice hágase el mundo, su deseo se hace inmediatamente realidad. En Dios, deseo y acto coinciden. No así en nosotros, ¿no? Pero en Dios sí. Cuando Dios dice hágase, y está formulado en subjuntivo, es imperativo. En él es un acto, un mandato. El desear y el obrar en Dios es lo mismo. En nosotros no es así, pero Dios quiere que recibamos también en esta oración de petición, pues como si nosotros estuviésemos también participando de esa capacidad que tiene Dios de que el deseo se haga un acto. Dios nos quiere configurar a Él, ¿no? Igual que a la Virgen María, cuando ella dijo, hágase en mí, según tu palabra, ese hágase en mí, era un deseo que Dios hizo realidad, ¿no? También nosotros, al rezar el Padre Nuestro, estamos participando de esa omnipotencia de Dios que Dios le concedió a María para que su petición fuese eficaz. Y nosotros también decimos, que Dios sea santificado, que venga su reino, hágase su voluntad. Es ajustarnos a Dios en su deseo realidad, en su capacidad. Dios quiere que colaboremos con Él. Lo podría hacer Él solo, pero no ha querido hacerlo solo. En su misericordia nos ha querido sumar a su obra de salvación. Bien, ese es el punto de partida. Estamos, por lo tanto, en una petición deseo: santificado sea tu nombre. Vamos a leer el punto 2810. En la promesa hecha a Abraham y en el juramento que la acompaña, Dios se compromete a sí mismo sin revelar su nombre. Empieza a revelarlo a Moisés y lo manifiesta a los ojos de todo el pueblo, salvándolo de los egipcios. Se cubrió de gloria. Desde la alianza del Sinaí este pueblo es suyo y debe ser una nación santa o consagrada. Es la misma palabra en hebreo, porque el nombre de Dios habita en él.
Bueno, vamos un poco por partes explicando este punto 2810. Se habla en primer lugar de cómo el nombre de Dios había sido preservado como un misterio y que poco a poco, de una manera progresiva, se ha ido revelando. Ya explicamos en un programa anterior que el nombre en el lenguaje bíblico significa la persona misma. Por ejemplo, cuando en la oración del Magnífica dice Santo es su nombre, pues es lo mismo que decir Santo es el Señor. Mm, el reparo en pronunciar el nombre de Dios se remonta pues a la época muy anterior a Jesucristo. El libro del Eclesiástico, por ejemplo, en el capítulo 23, el versículo 9 dice: no tomes la costumbre de nombrar al santo. Fijaros bien, no nombres al santo. Se tenía un respeto tan grande hacia el nombre de Dios que se pedía, se mandaba imperativamente que no se le nombrase. Y se llegó al punto, en el Antiguo Testamento, de que sólo el sumo sacerdote pronunciaba ese nombre. Y además una sola vez al año podía pronunciarlo, durante la fiesta de la expiación. En un lugar concreto, en el Sancta Sanctorum, o sea que podía pronunciarlo, el nombre de Dios, el sumo sacerdote, una vez al año, la fiesta de la expiación, y además podía pronunciarlo dentro del lugar central del templo, que era el Sancta Sanctorum, detrás de una cortina. Era el lugar en el que podía pronunciarlo, ¿no? Incluso, fijaros bien, incluso a base de durante tantos años y siglos no pronunciar el nombre de Dios, se llegó a olvidar cuál era su pronunciación exacta. O sea, se perdió la memoria de cómo se pronunciaba el nombre de Dios. Porque claro, únicamente lo pronunciaba el sumo sacerdote una vez al año, él a solas, escondido detrás de la cortina del Sancta Sanctorum. Llegó un momento en el que ya no se sabía seguro cómo se pronunciaba. Porque en los textos hebreos solo existían las consonantes del nombre, ¿no? Y entonces no se sabía con qué vocales se pronunciaban esas consonantes, ¿no? Y fue ya en una época posterior cuando se añadieron las vocales para facilitar la lectura. Por eso que suele haber cierto lío en cómo pronunciar el nombre de Dios, que habéis escuchado a veces, pues, hombre, hoy en día, gracias a las investigaciones filológicas, tenemos bastante seguridad de que la forma de pronunciar esas consonantes que dichas en, bueno, pues en nuestro alfabeto, porque claro, estamos hablando de consonantes hebreas, ¿no? Pero dichas en nuestro alfabeto son la Y, H, W, H, y nosotros las pronunciamos Yahvé, Yahvé. Del siglo XVI al XIX, en muchas Biblias se transcribió por Jehová, del siglo XVI al XIX. Luego los estudios filológicos, pues tuvieron más conciencia, avanzaron más y llegaron a entender que la pronunciación más correcta, más que Jehová, es Yahvé. Yahvé. Bueno, digamos que pero lo importante para nosotros es caer en cuenta de cómo esa trascendencia de Dios en el Antiguo Testamento se quiso subrayar por entender que Dios era tan grande para nosotros, es tan trascendente, que nosotros no debíamos de pronunciar su nombre. No debíamos de pronunciar su nombre. Bien, para evitar la pronunciación de este nombre santo, se solían utilizar otras expresiones. Por ejemplo, se solía decir el Eterno, el Todopoderoso, el Santo bendito sea, el Todopoderoso. Se utilizaban expresiones de ese sentido para no decir directamente Yahvé. Se utilizaban otro tipo de expresiones. Por ejemplo, eso sonará que en el proceso que le hacen a Jesús en el Sanedrín, se cuenta, por ejemplo, en Marcos 14:61, que le dicen: ¿eres tú el Mesías, el bendito de Dios? O no, mejor dicho, se dice: eres el hijo del bendito. No se le dice el hijo de Yahvé, no, el hijo del bendito.
por no pronunciar el nombre de Yahvé. El nombre de Dios pues aparecía así rodeado de un gran respeto. Al mismo tiempo, el nombre divino se relaciona, ¿no?, en toda la expresión de la Biblia con la idea de poder y de fuerza. A lo largo de toda la historia de Israel, Dios ha mostrado la santidad de su nombre en su poder, en su fuerza, ¿no? Dios ha manifestado que Él es incomparable por los actos de salvación. Es decir, que no solamente ha mostrado la trascendencia por un nombre escondido, no, sino por la fuerza de sus actos, ¿no? Por su presencia llena de fuerza junto a nosotros, ¿no? Ha brillado su santidad por sus obras, no solo por un nombre inaccesible, ¿no? Por ejemplo, en Isaías 29 dice: al ver lo que ha hecho en medio de ellos, santificarán mi nombre. Al ver lo que he hecho yo en medio de ellos. Isaías 52 dice: entonces mi pueblo sabrá cuál es mi nombre. Entonces aquel día él sabrá que soy aquel que afirma: heme aquí. Es decir, que Dios está diciendo, ¿no?, a través del profeta Isaías, gracias a las obras grandes de Yahvé que libera a su pueblo, sabrán que grande es su nombre. Es decir, las obras también manifiestan la grandeza del poder de Dios. Bueno, subrayar este aspecto es importante porque, como decíamos en un programa anterior, para nosotros el tema del nombre pues es algo trivial y no nos damos cuenta, pues en la cultura semítica, en el lenguaje bíblico, la importancia que puede llegar a tener, la trascendencia, el misterio que se esconde detrás del nombre. Nosotros hemos hecho del nombre algo trivial, hasta el punto de que cuando a alguien le van a poner un nombre, pues le ponemos el nombre por el hecho de que la palabra nos resulte simpática o no resulte simpática. Mira, pues es que a mí me gusta este nombre. ¿Y por qué te gusta este nombre? Pues porque, no lo sé, es que hubo una novela, ¿no?, en la televisión, una serie de esas, una fotonovela de esas, que me resultaba simpática, un personaje, entonces me gustó ese nombre. Cosas así de triviales, ¿eh? O sea, a veces nosotros ponemos un nombre porque te gusta, ¿no? O sea, te suena bien una palabra. Bien. Nuestra cultura no tiene nada que ver con la cultura semítica, en la que el nombre encierra el misterio de la persona, y acceder al nombre es entrar en comunión, en comunicación con la persona misma. Bien, tenemos... Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación del punto 2810. Leo ahora detallando, antes lo habíamos leído todo globalmente, detallando algunas de sus expresiones. Dice primero: en la promesa hecha a Abraham y en el juramento que le acompaña, Dios se compromete a sí mismo sin revelar su nombre. Es decir, en un primer momento, Yahvé Dios entra en relación con Abraham, con el primer patriarca, sin decirle todavía cuál es su nombre. Y por ejemplo en Hebreos 6:13 dice: cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo otro mayor por quien jurar, juró por sí mismo. Es decir, le dice Yahvé a Abraham: juro por mí mismo, pero no le dice: ¿cómo te llamas tú? O sea, tú eres Abraham. Se está comunicando con un Dios trascendente, pero que todavía no le dice cómo se llama. Juro por mí mismo, le dice. Dios se compromete a sí mismo sin revelar su nombre. Empieza a revelarlo a Moisés. Dice aquí Éxodo 3:14. Dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a vosotros. De ahí viene, de esa expresión yo soy el que soy, de ahí viene la expresión Yahvé. Se cogen las consonantes de esa definición de Dios, y las consonantes son, como os he dicho antes, dichas en nuestro alfabeto, Y, H, W, H, cogidas del alfabeto hebreo, y de ahí viene la palabra Yahvé. Y es el primer momento en el que Dios le ha revelado a Moisés su nombre y lo manifiesta a los ojos de todo el pueblo. Lo manifiesta salvándolos de los egipcios. Es decir,
hay como paralelamente, hay una revelación progresiva, ¿no? En primer lugar. Y hay paralelamente una revelación no sólo de la palabra, sino en las obras, como hemos dicho antes. Dios se manifiesta conjuntamente en palabras y en obras. Y si me apuráis, más en palabras que en obras. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento no viene primero la teoría, la palabra y luego la obra, sino casi al revés. Por ejemplo, Yahvé no comienza a revelarse diciendo, fijaros, nosotros creemos en un único Dios, sino que el pueblo de Israel va concluyendo, va cayendo en cuenta de que Yahvé es un único Dios, que no hay varios dioses. Por la forma, va concluyéndolo por la forma en la que Yahvé actúa con ellos. En un primer momento encontramos pasajes en el Antiguo Testamento que dicen, no hay Dios como Yahvé, porque ellos están percibiendo que se enfrentan a pueblos más poderosos que ellos, y Yahvé les defiende, y Yahvé les preserva a ese pequeño rebaño de Israel, y aun siendo el pueblo hebreo, aun siendo un pueblo débil, se sienten protegidos por su Dios. Y entonces ellos dicen, nuestro Dios es un Dios más poderoso que el Dios de esos pueblos. Va adelante, ¿no? Poco a poco va adelante esa revelación, y encontráis pasajes en el Antiguo Testamento que dicen, bueno, es que es tal la fuerza, es tal la misericordia que experimentamos de que Yahvé nos proteja de nuestros enemigos y nos haga abrir paso en medio de pueblos más fuertes que nosotros, que llega un momento en que llegan a concluir, no es que Yahvé sea más poderoso que los demás, que los dioses de los demás pueblos, es que no hay más que Yahvé, es que no hay más que un solo Dios. Llegan a concluir el monoteísmo, llegan a concluir que solo hay un Dios por las obras, y de ahí, o sea, que primero, o sea, si digo que Dios se revela al mismo tiempo en palabras y en obras, pero si me apuráis, casi primero en palabras, perdón, casi primero en obras, y luego que quedan refrendadas por la revelación de las palabras. Es que no hay más que un solo Dios. Revelación progresiva, y además no solo por palabras, sino por obras también. Ellos experimentan pues que Dios es uno, es el creador de cielo y tierra, y que los otros supuestos dioses, que son de barro, son ídolos de barro. Bueno, va avanzando esa revelación, y dice, concluyo leyendo el punto 2810, dice, desde la alianza del Sinaí, este pueblo es suyo y debe ser una nación santa o consagrada, es la misma palabra en hebreo, porque el nombre de Dios habita en él. En el Sinaí se hace un pacto, dice Éxodo 19, 5, 6. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Por lo tanto, es un pacto en el que el pueblo de Israel se compromete a guardar la alianza, a escuchar la voz del Señor, y Dios se compromete a guardarle a Israel como pueblo suyo, como propiedad suya, como reino de sacerdotes, como nación santa, a custodiarla. Se nos remite aquí en el Catecismo al punto 63, donde dice, Israel es el pueblo sacerdotal de Dios, el que lleva el nombre del Señor. Es el pueblo de aquellos a quienes Dios habló primero, el pueblo de los hermanos mayores en la fe de Abraham. O sea, Dios se ha revelado a toda la humanidad, pero lo ha hecho en primer lugar a través del pueblo de Israel. Son nuestros hermanos mayores. A través de ellos Dios inició su revelación a toda la humanidad. Y dice que es el pueblo que lleva el nombre del Señor. Lleva su nombre. Bueno, como veis, una expresión hermosa para remarcar ese aspecto. Bueno, dice lo siguiente, eso de ser el pueblo elegido del Señor, el pueblo suyo,
dice, le hace una nación santa o consagrada. ¿Qué significa la palabra consagrada? Mm, La palabra consagrada, que de hecho, fijaros, ¿no? Dice la explicación santificado sea tu nombre, la explicación santificado sea tu nombre, en hebreo, el verbo que está detrás de esa palabra santificado es el verbo kadash, que significa separar, distinguir, consagrar. ¿eh? O sea, decir que el nombre de Dios sea santificado quiere decir que sea como consagrado, sea distinguido, sea separado. Es decir, es expresar el deseo de que Dios sea rodeado de honor y de respeto. También cuando decimos que Dios ha consagrado a la nación de Israel, la ha hecho un pueblo consagrado, quiere decir que le ha separado, le ha distinguido. ¿m? Le ha distinguido. En varios textos bíblicos constatamos que la santificación, cuando decimos santificado sea tu nombre, ¿no? O sea, es decir, sea consagrado, sea distinguido, sea ensalzado. En los textos bíblicos constatamos que la santificación del nombre de Dios, hombre, no depende solo de nosotros, ¿m? Sino que ante todo y sobre todo también depende de Dios mismo, que se revela dando a conocer su poder, ¿no? Cuando se desea que Dios santifique su nombre, se quiere que se manifieste su santidad a los ojos de los hombres, para que reconozcan que su nombre es santo y que prorrumpan en la aclamación de decir santo, santo, santo es el Señor Dios, Dios de los ejércitos, ¿no? Es decir, que pedirle a Dios santificado sea tu nombre, o desearlo, porque aquí hemos dicho antes que pedir y desear casi es lo mismo, ¿eh? es también es una tarea nuestra, pero también de Dios. O sea, no está eso únicamente en nuestra mano, pero también está en nuestra mano, ¿eh? Ahora, también es Dios mismo el que la santifica, es decir, es como si dijésemos que tu nombre sea manifestado como santo por ti, Dios mío, santifica tu nombre. O sea, en el fondo es el mismo el que lleva adelante esa obra, solo que nosotros colaboramos. Y especialmente colaboramos haciendo que mi vida sea una manifestación de que Dios es santo. Porque esa santidad de Dios no se queda únicamente en algo exterior a nosotros, ¿eh? Sino que el Espíritu de Dios también nos transforma a nosotros. Yo os daré un corazón nuevo, de manera que nosotros seamos glorificadores de Dios y que con nuestra vida seamos un testimonio de que Dios es santo, porque la bondad de Dios se refleje en nosotros. Dios nos ha escogido para que seamos santos e inmaculados ante Él por el amor. Bueno, esta es por lo tanto la expresión en que aquí se remarca. Pero digamos que eso, para manifestarlo, Dios lo ha hecho eligiendo a un pueblo, al pueblo de Israel, al que también le llama pueblo santo. Pueblo santo. Santificado sea tu nombre, bien, pero Dios también a nosotros nos ha elegido como pueblo santo. Al pueblo de Israel o la propia Iglesia, ¿no? que es santa en su fundador, en los medios que Dios ha puesto en ella, aunque esté formada de pecadores, pero la Iglesia es santa y la santidad nuestra, la santidad, como es participada de Dios, tenemos que sencillamente alabar a Dios, porque lo que tenemos de santidad es porque lo hemos recibido de Dios. Todo aquello que hay de bueno en nuestra vida, las obras buenas que podemos realizar, son un eco de la santidad de Dios. Luego, cuando digan alguna cosa buena de nosotros, ¿no? Nos echen un piropo, pues bendito sea el nombre de Dios, santificado sea su nombre. A veces, pues yo qué sé, ¿no? A veces pues, es verdad que suele ser un poco embarazoso, ¿eh? Cuando te empiezan a echar un piropo y esto y lo otro, y más allá, ¿no?
bueno, en realidad nos entra una cierta vanidad, porque es verdad que tenemos una tendencia a apropiarnos de las cosas buenas, como si fuesen mías, ¿eh? Como si fuesen mías. En realidad, cuando nos echasen un piropo, teníamos que decir, a Dios sea la gloria, santificado sea su nombre. ¿Mm? Esta yo creo que es una aplicación bien concreta, ¿no? Bien concreta de cómo tenemos que rezar ese santificado sea su nombre. En nosotros hay cosas buenas, no podemos ni debemos de negarlas, porque igual que es importante reconocer el pecado que tenemos dentro de nosotros, reconozcamos también las cosas buenas. O sea, no es más humilde, no es más humilde quien no reconoce lo bueno que hay en él. No, no. El humilde también tiene que reconocer lo bueno que hay en él, solo que no se lo tiene que apropiar, sino que tiene que decir, santificado sea su nombre, porque lo bueno que hay en mí es un eco de la santidad y de la bondad de Dios, ¿no? Es gloria a Dios, ¿eh? Gloria a Dios por sus obras y gloria a Dios porque es tan bueno que hasta a mí me permite serlo un poco, ¿eh? Serlo un poco. Tenemos un momento del punto 2811 que dice así: a pesar de la ley santa que le da y le vuelve a dar el Dios santo, sed santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Y aunque el Señor tuvo respeto a su nombre y usó de paciencia, el pueblo se separó del Santo de Israel y profanó su nombre entre las naciones. Por eso los justos de la antigua alianza, los pobres que regresaron del exilio y los profetas se sintieron inflamados de pasión por su nombre. Bueno, pues este es el misterio, ¿no? En el que Dios ha tenido la delicadeza, la predilección, el amor, la misericordia de tener una confidencia con Israel, de revelarle su nombre, y el misterio del pecado es pues que el amor no es amado, que esa confidencia es despreciada, que no es apreciada. Y Israel peca y no Yahvé a Judá, porción suya en la tierra santa, y elegirá de nuevo a Israel. Silencio toda carne delante de Yahvé, porque él se despierta en su santa morada. Fijaros que dice, ¿no? Silencio delante de Yahvé, es decir, se pide como un santo respeto ante su presencia, ante la pronunciación de su nombre. Bueno, obviamente me imagino que los oyentes, según estamos leyendo esto, estamos hablando del Antiguo Testamento de Israel, pero bueno, enseguida lo aplicamos a nosotros. ¿Qué no decir de la blasfemia? ¿Mm? ¿Qué no decir de la gran contradicción de la blasfemia, ¿no? El hecho de que nosotros, yo me imagino que en el Antiguo Testamento, por lo menos no recuerdo yo si pasajes del Antiguo Testamento en los que la profanación del nombre de Yahvé sea en forma de blasfemia tan burda y soez como nosotros solemos escuchar a veces, o como brota de nuestros labios, ¿no? En ocasiones. El concepto de profanación del nombre de Yahvé que se tiene en la Biblia es bastante más fino que el que solemos utilizar nosotros, ¿no? Es verdad que el vicio de la blasfemia, ¿m? Que yo creo que tiene dos modalidades, ¿no? Hay un tipo de blasfemia que es muy intencional, ¿no? Muy intencional, que uno la ve, ¿eh? A veces, o sea, pasas por la calle, la gente ve un sacerdote y entonces alguien dice, venga, voy aquí a blasfemar yo con toda mi intencionalidad para intentar hacer daño, etcétera, ¿no? Y uno ve que hay un tipo de blasfemia intencional, pues que sencillamente hay que rezar muchísimo por las personas que tengan esa especie de odio o rencor dentro de ellas, ¿m? Porque existe, ¿no? Pues todo un ambiente de anticlericalismo y un laicismo agresivo que lleva a veces, ¿no? Yo me he encontrado a veces con religiosas contemplativas que tienen que, cuando salen al médico, etcétera, pues tienen que sufrir también eso, ¿no? Tienen que sufrir el hecho de que una religiosa contemplativa tenga que escuchar que alguien ante su presencia, con toda su rabia, etcétera, esté blasfemando ante Dios, ¿no? O sea, existe también un tipo de blasfemias con toda la intencionalidad de ofender a Dios, ¿no? Y existe otro tipo de blasfemias, pues que están más ligadas a unos hábitos en el hablar que se han constituido casi en una incapacidad del control de nuestro lenguaje, ¿eh? Porque a veces
A veces tenemos un lenguaje en el que se puede llegar a blasfemar como quien dice buenos días, ¿no? Con una inconsciencia de las barbaridades que estamos diciendo. Eso también ocurre entre nosotros. Y bueno, pues digamos que yo es posible que una persona cuando habla con una inconsciencia y suelta ciertas palabras sin ser consciente de lo que está diciendo, es posible que no tenga toda la culpabilidad en cada palabra que está diciendo, pero es obvio que tiene una culpabilidad en haber adquirido ese vicio, porque las primeras veces que hemos estado pronunciando indebidamente el nombre de Dios, hombre, yo creo que hemos llegado a tener, no sé, un cierto control sobre adquirir o no adquirir un vicio, ¿no? O sea, no tenemos que con demasiada facilidad dispensarnos de tener una responsabilidad en nuestra forma de hablar. Yo reconozco que el hecho de también que uno en el propio seno de la familia haya podido ver de sus padres que también blasfemen, etcétera, puede llegar a minorar la culpabilidad en muchas personas, ¿no? Pero yo creo que sí hay que dar un paso más, ¿no? O sea, no vale únicamente intentar ver las causas que aminoren pues no sé, la responsabilidad. También hay que hacer una reflexión, ¿no? La reflexión de decir, vamos a ver si yo soy creyente, si yo creo en el Señor, si le amo, si yo estoy rezando en el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. O sea, ¿qué mayor contradicción hay que la de decir santificado sea tu nombre y luego blasfemar? O sea, puede haber alguna contradicción mayor. ¿Eh? Es como si alguien va donde su madre o su padre le da un beso y después de darle un beso coge y le insulta. Pero hombre, diremos, este hijo está desequilibrado. ¿Cómo le puede dar un beso a su madre y luego va y le insulta? Al mismo tiempo casi, ¿no? Santificado sea tu nombre y luego cojo y digo una blasfemia. Es decir, que yo soy consciente de que hay dos tipos de blasfemia, la que es más intencional y la que no es así intencional, sino que forma parte de un hábito. Pero también tenemos que luchar contra esta segundo tipo de blasfemia. Tomarnos en serio el hacer pues una penitencia interior. Una penitencia interior, el que alguien diga, vamos, Señor, dame también el control de mis palabras, ¿no? Control de mis palabras. Recuerdo haber conocido una persona que tenía firmemente declarada la guerra a ese hábito de que se le escapaban, ¿no? Blasfemias y fue capaz de arrancarlo, bueno, pues pero autoimponiéndose penitencias cada vez que se le había escapado una. Se autoimponía una penitencia y dice, cada vez que se me escape una, voy a ponerme esta penitencia y esta penitencia. Y ya vas a ver tú, si uno se pone ese tipo de penitencias, que pronto se le quita el vicio. Así de claro. Dice, cada vez que se me escape una, esto y esto y esto. Voy a dar una limosna, voy a hacer esto o voy a prescindir de lo de más allá. Y vas a ver qué rápido se lee. Para otras cosas, pues somos muy diligentes. Y tenemos que, bueno, tomarnos en serio. Al mismo tiempo, también creo que es una ocasión de alabanza a Dios cuando escuchamos una blasfemia. Escuchamos una blasfemia, digamos en nuestro interior, bendito sea Dios. Hagamos ocasión de glorificación. No nos centremos en meramente en juzgar a la persona, pero qué mal educado, qué sinvergüenza, que no sé qué. No. Más que maldecir las tinieblas, encendamos una luz. Bendito sea Dios. Otra cosa también es, bueno, pues la conveniencia o no conveniencia de corregir a una persona. Eso tiene que ser la prudencia del momento, del lugar, quien nos lo indique, ¿no? Pues vamos a ver, se dice, desde luego las correcciones cuando se hacen, la experiencia nos demuestra que deben de, si es posible, desde luego, deben de ser correcciones a solas, para que las correcciones tengan el efecto que tienen que tener. Son correcciones que si se hacen en público, el amor propio, el orgullo, hace que difícilmente nos tenga la capacidad de acogerlo. Sin embargo, cuando y dependiendo no sé, del grado de confianza que podamos tener con una persona, pero si le decimos a solas, mira, discúlpame, pero esa forma de hablar, no sé, me chirría un poco, o bueno, o uno puede decirle, mira, mira que Dios nos quiere y no nos ha hecho ningún mal, ¿no? ¿Qué culpa tendrá Dios? O sea, es decir, cada uno puede buscar alguna expresión de forma de corregirle al prójimo por ese hábito de decir blasfemias, ¿no? ¿Qué culpa tendrá Dios, etcétera, ¿no?
mm, pienso que es una obra de misericordia. ¿Eh? Corregir al prójimo es una obra de misericordia, pero tenemos que procurar que la corrección brote de un amor verdadero al nombre de Dios y al prójimo. ¿Mm? Para que la corrección sea efectiva, yo pondría estas condiciones: que brote del amor a Dios, que brote del amor al prójimo, y que miremos si las circunstancias para hacer la corrección son las adecuadas, porque igual no hay que hacerla en directo, sino en diferido, en otro momento en que estemos con esa persona, o igual no hay forma de hacer una corrección en este momento, porque es una persona pues, que no acepta nada, y lo que hay que hacer es orar por ella y sacrificarse por ella, que también es posible, ¿eh? Que estemos en esas circunstancias. Pero hecho este pequeño así excursus, digamos, sobre el tema de la blasfemia, porque obviamente cuando estamos hablando de santificado sea tu nombre, pues no sé si puede haber algo más opuesto, ¿no?, a la santificación del nombre de Dios que la blasfemia. ¿Mm? Que la blasfemia que ha llegado a ser, pues digamos, fruto de, por una parte he dicho anticlericalismo, laicismo, etcétera, y por otra parte trivialidad, incapacidad de hablar bien, maleducación en la forma de hablar, etcétera, etcétera, que son los dos elementos que se suman y se conjugan en nuestra cultura. También, además, yo diría lo siguiente, ¿no? Aparte de hacer alabanzas a Dios de reparación, cuando escuchamos una blasfemia, de decir en nuestro interior, o incluso de decirlo públicamente, uno tiene que, no sé, pues discernir sobre la prudencia, ¿no? También yo creo que en nuestra forma de hablar podemos incluir, al margen de que alguien ya no haya blasfemado, ¿no?, sino también podemos incluir en nuestra forma de hablar expresiones de bendición a Dios. Por ejemplo, imaginaros que alguien nos está contando un aspecto, una cosa positiva, ¿no? Oye, pues gracias a Dios mi hijo pues ha podido terminar la carrera y tal, después de unos años de estudio, y tú dices, bendito sea Dios. Es decir, expresiones que en nuestro lenguaje coloquial, expresiones como gracias a Dios, parece que sí, también son expresiones de bendición, pero casi se dicen sin ser conscientes de ello, ¿no? Pero uno puede ir un poco más allá, en su lenguaje, que las fórmulas habituales de bendición de Dios. Pues el bendito sea Dios cuando alguien ha escuchado pues algo positivo, una noticia positiva, que el enfermo se ha curado, se ha restablecido, ha vuelto de nuevo al trabajo, etcétera. Que hagamos de todo ocasión de bendición a Dios, con nuestras palabras y con nuestra actitud. Lo digo como una aplicación práctica de esto que el catecismo aquí nos está explicando. Bueno, lo dejamos aquí. Continuaremos, si Dios quiere, mañana, pero ahora vamos a dar turno a los oyentes para formular sus preguntas. Podéis llamar al teléfono 917-107-700. 917-100. Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, monseñor. Adelante, escuchamos. Vamos a ver, mire, quería comentarle, usted ha repetido varias veces, hace tiempo, ¿no?, el tema de la oración, ¿no?, que cuando esta oración que hacemos, digamos, mental, ¿no?, sí, que son brindis al sol, que si uno se hace con el corazón desde dentro, que no sirve para nada, o sea, que no sé si me explico lo que quiero decir, estoy un poco nervioso. De acuerdo, era un poco sobre ese tema sobre el que quería hablar usted. Que la oración esta mental que hacemos, ¿no?, que las por la calle o el tal, y el Padre Nuestro, por ejemplo, está comentando el Padre Nuestro, cualquier oración, que son bendiciones, que no sirven para nada, que o se hace desde dentro, no, es lo que yo he entendido alguna vez, Ya. Sí, bueno, yo me imagino que usted se está refiriendo más que a la oración mental a la oración vocal, a la oración vocal, que otra cosa es que la diga en voz alta, o que la diga dentro de sí, pues la oración de pues un Padre Nuestro, una de María. Bien, vamos a ver. Nosotros ahí tenemos varias expresiones de la Sagrada Escritura y también de los padres de la Iglesia que nos hablan de que el corazón tiene que concordar con la boca. Tiene que concordar con la boca.
Yo también me imagino que el oyente dice eso, dice, bueno, si es que yo, por ejemplo, rezo el rosario y en el rosario pues, digo muchas palabras que en ese momento estoy distraído, luego vuelvo, luego voy. Bien, yo creo que no debe de asustarle a usted el hecho de que haya dentro de nosotros un grado bastante grande de distracción, etcétera, porque no tenemos un dominio de nuestra imaginación y pues como quisiéramos tenerlo, comenzando por un servidor, que eres consciente de que la imaginación te juega malas pasadas, te vas, te traes imágenes, etcétera, ¿no? Es decir, yo creo que no se debe de concluir que nuestra oración no tiene valor por el hecho de que esté salpicada de imaginaciones o de distracciones, etcétera. Yo creo que alguien que hace sus oraciones vocales queriendo, ¿m? queriendo estar atento, queriendo hablar con el Señor, queriendo comunicarse con Él, ya está haciendo oración. Otra cosa es que la calidad pues deje que desear, etcétera, ¿no? Pero yo pondría que para que algo sea oración, ¿eh? Para que una oración concreta tenga valor y tenga calidad, mm, la, lo primero es el querer que yo me comunique con el Señor, que luego yo tenga un dominio de la imaginación más perfecto o menos perfecto, es más secundario. ¿eh? Yo creo que, por tanto, esa es la respuesta que tengo que darle. No desprecie usted su oración por el hecho de que la imaginación no la controle usted lo que lo que quisiera controlarla. Ahora, eso sí, dispóngase a ello, haga un acto de caer en cuenta, procure usted la oración vocal, mm, rodearla de alguna serie de reflexiones y consideraciones para que no sea tan mecánica, para que le eleve su corazón a Dios, etcétera. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, mire, yo quisiera saber, es que esto que dice usted, vamos al Calvario. No lo entiendo bien en la Santa Misa, porque la quisiera, pues eso es lo principal que tengo, porque y luego después la comunión, como dice usted, la comunión bien hecha. O sea, así como si no fuera bien hecha, no sirviera. Y esto de la indulgencia plenaria, también quisiera saber cómo se debe de, para ofrecerla por los difuntos, porque han dicho ahora, bueno, dijeron en Radio María que el día de Cristo Rey hubo el día de los santos, pues se podía ganar, y luego después 8 días después, pero como yo me creo que no estoy para ganar a todos los 8 días, porque me pasa como este señor, que me distraigo bastante en lo que es la oración. Uh-huh. La oración y lo que rezo, a lo mejor voy por la calle y voy rezando para la gente, para todo el mundo, porque rezo más para los demás que para mí. Bueno, de acuerdo, le digo una palabra. Mire, con respecto a la primera, dice usted, vamos al Calvario. Bueno, es una expresión que nos recuerda el sentido sacrificial de la Eucaristía, que es uno de los sentidos, ¿no?, de la Eucaristía. En ella, cada vez que celebramos la Eucaristía, estamos actualizando, estamos rememorando y actualizando el sacrificio de Cristo. En ese momento en el que el sacerdote dice, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, esta es mi sangre que se derrama por el perdón de vuestros pecados. Estamos sacramentalmente, no cruentamente, ¿no?, pero sacramentalmente, estamos renovando la entrega de Cristo en el Calvario. Entonces, en ese sentido, asistimos a la obra de la redención cada vez que renovamos la redención, la aplicamos a nuestra vida cada vez que celebramos la Eucaristía. Lo que pregunta usted por la indulgencia plenaria, mire, yo pienso que siempre podemos tener una especie de duda, uno nunca está seguro si tiene toda, porque claro, también dice la Iglesia que para ganar una indulgencia plenaria tenemos que tener una contrición perfecta, y claro, es muy difícil medir cuando uno tiene una contrición perfecta, pero le digo lo mismo que le he dicho al oyente anterior. Lo importante es querer tenerla. Señor, mira, en este momento que la Iglesia me ofrece estas indulgencias por mi vida y además aplicables por todos los difuntos, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues hago una contrición perfecta. La contrición, que quiere decir que quiero rechazar todo lo que en mi vida ha habido de pecado y quiero amar a Dios con todo el corazón. Hago un acto intenso de amor a Dios.
Y al mismo tiempo rezo por el Papa. Y al mismo tiempo comulgo y me confieso una semana antes, una semana después. Y aplico esa indulgencia, la aplico bien sea a mi propia vida o a los difuntos de la familia, se la aplico a ellos. Y de esa manera usted, pues mire, hágala así y póngala en manos del Señor, que nosotros tampoco no podemos contabilizar, ¿no? Pues mire, si la indulgencia no es plenaria, porque no la he hecho perfectamente, pues será parcial en vez de plenaria. Que sirve pues para terminar de purificar lo que nuestros seres queridos haya quedado todavía pendiente de purificación en su vida. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, honor de Dios, Sí, Padre. adelante. Mire usted, yo soy religiosa. Ujú. Y tengo bueno, podría dar grandes testimonios sobre la blasfemia, porque yo como siempre voy de hábito, en Zaragoza me pasó esto, que lo quiero decir, porque es que yo cuando oigo una blasfemia es una cosa tan horrible para mí, pero que yo no me quedo callada. Yo siempre digo, bendito, alabado y glorificado sea Señor. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y lo digo fuerte para que lo oigan. ¿Sabe usted? Uh-huh. Y entonces, en Zaragoza me pasó eso con 3 jóvenes que iban y a mi paso que sueltan una gran blasfemia. Y entonces le dije yo, bendito, alabado y glorificado sea Señor. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y uno de ellos empezó a reírse, pero otro le dijo, cállate, no te rías. Y entonces yo aproveché para llamarlos y hablé con ellos y ya les dije que no dijeran eso, que eso era una cosa horrible, que me escucharon. Y yo siempre que oigo una blasfemia, sea de quien sea, cuando iba, ahora ya no puedo ir, siempre decía eso, bendito, alabado y glorificado sea el Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y fuerte para que lo oigan, Padre. Eso era lo que yo quería decir. Muchísimas gracias. Pues sí. Pues mire usted, de qué manera usted ha podido hacer ahí un apostolado más serio. Y además le voy a decir una cosa, que incluso aunque en algún otro caso concreto no haya llegado a ver esa reacción de que alguien diga, cállate, no te rías, que nos hemos pasado, etcétera, ¿no? Aunque en alguna otra ocasión no haya llegado a ver esa reacción, se hayan reído, ya me gustaría saber cuando luego esa persona ha llegado a la cama por la noche, y recuerde, le venga a la memoria el episodio de que al pasar una religiosa ha dicho una barbaridad y ella con paz ha dicho bendito sea el nombre de Dios. Ya me gustaría saber en su corazón qué es lo que ocurre, asomarnos un poco para entender que yo creo que generalmente la blasfemia se suele pronunciar, si os fijáis, casi siempre en manada, en cuadrilla, porque en manada degeneramos mucho, perdemos la personalidad, no somos nosotros mismos. O sea, eso también es otra característica que rodea la blasfemia. Brevemente vamos a dar paso a una última llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, le escuchamos, adelante. Pues mire, sobre el otro día que dio usted las charlas de los sacramentos, en concreto sobre el bautismo. Sí. Tengo un familiar que fue presentado o bautizado en la Iglesia católica, evangélica. Uh-huh. Entonces, sus padres están siempre preocupados por si eso es válido o no es válido. El chico creció y bueno, pues nunca se lo han dicho, pero sí que hablaron con un sacerdote y bueno, en su tiempo le dijeron de que no se puede volver a bautizar, por supuesto, y que era válido, pero yo siempre he tenido la duda de que si no se le ha echado el agua y no ha sido como en la Iglesia Católica, siempre tengo la duda y sus padres, pues bueno, están preocupados y digo, pues voy a ver qué me dice Monseñor. Muchas gracias. Sí. En la Iglesia Católica se reconoce la validez del bautismo de las otras comunidades cristianas. Y dice usted, bueno, si no se le ha echado el agua, pero bueno, se le ha bautizado por inmersión, introduciéndole dentro del agua, que son las dos formas de bautismo, bien sea por inmersión o derramando el agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Con lo cual sí, esa validez del sacramento se reconoce. Y si un día, Dios lo quiera, pues ese niño puede llegar a la plena comunión en el seno de la Iglesia Católica, no tendrá que volver a bautizarse de nuevo,
porque ya está bautizado. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.